Bueno, muy bien, con cambio de banco de suplentes. Me están imitando. Empezamos el segundo bloque. ¿Cómo? Me están imitando. ¿Te están imitando en el banco de suplentes? A ver cómo es, Diego. ¿Cómo estaba sentado Nicolás hace unos días? No, era peor la imitación. Y mirando la cámara, tenés que ver la pantalla. Imitación de Arriba, calidad, arriba. por favor. Y el pelo, el Y pelo. se No, Nico, peina así. el pelo, el pelo. No tengo más pelo para peinarme. ¿Qué pasa? ¿Pasó por el peluquero? Sí. Muy bien. Un saludo al peluquero, ¿no? ¿Qué? Un saludo al Un peluquero. saludo ¿le al mandó? peluquero. Muy bien. Le mandó un beso al peluquero. Bueno, a ver. Se viene la campaña electoral. Si es que ya no empezó la campaña electoral, ¿no? En redes sociales parece que sí. ¿Cómo se trabaja en redes sociales en la campaña electoral para tratar de evitar este tipo de cosas de las que hoy estamos discutiendo? ¿Qué hay que hacer o qué no hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que en línea con mi planteo, en realidad, que es como de empezar a ser más tolerantes de alguna manera o aceptar la diferencia de ideas, yo creo que hay que ser un poco abiertos en eso porque lo que termina pasando es que todas las discusiones se terminan llevando al ámbito personal. Todo se termina llevando al ámbito sentimental y emotivo y se termina perdiendo como la racionalidad de las discusiones. Entonces termina siendo hasta una falta de respeto para la gente. Vos un montón de veces ves un debate político y los políticos terminan discutiendo o agrediéndose personalmente en vez de discutir y argumentar en relación a sus ideas. Entonces se pierde el contenido, se pierde la capacidad crítica de la gente, se termina polarizando y yo creo que no es sano para nadie. Entonces tendríamos que pensar en elevar las discusiones, salir de determinados ámbitos innecesarios en algunos sentidos y darle otra vuelta que sea como un poco más digna a las discusiones para motivar de alguna manera ese pensamiento crítico. Y creo que nos haría bien a todos, sería un consejo para todos, tener amigos, tener amistades, juntarnos con gente que no piense como nosotros. Porque pasa en Twitter que se generan estos nichos, pasa en nuestra vida también que se generan estos nichos, que terminamos pensando en bloques y estamos en el confort de juntarnos con gente que dice que opina lo mismo que nosotros. Y yo creo que uno mejora sus argumentos y mejora sus opiniones cuando las puede contrastar. Y creo que eso es muy sano. A los que nos miran por la tele en este momento en su casa, les contamos que este es un grupo en el que efectivamente pasa lo que acaba de decir Florencia. Hay una comunión fuera del aire y fuera de la política, digamos, de los pensamientos que cada uno tiene en su ideología, que cada uno de estos componentes lo llevan adelante, ¿no? Es En la una vida cuestión cotidiana. generacional también ahí. Sí, Creo que hay bueno, un componente generacional yo creo que ahí pesa también mucho. eso pesa. Porque no es lo mismo, ¿Y por por lo qué? que decía Florencia. ¿Cuál es la No es lo explicación de mismo en esa lógica que ha primado durante mucho tiempo en la política uruguaya de, en algunos casos, llevar esa rivalidad de la arena política a la vida personal. A ver, Yo no estoy tan de acuerdo con Gerardo Caetano fue un estudioso profundo de los cruces en los diarios en el siglo XX de artículos de colorados y blancos que se refregaban cuestiones de su vida privada para incluirlas dentro de la discusión política, ¿no? Sin aludir a ningún caso concreto, pero hubieron muchos. Entonces, yo creo que ese límite cada vez está más firme. Yo recuerdo la campaña del 2020, una iniciativa de la Asociación de Prensa del Uruguay, de APU, que impulsaba justamente el tema de combatir las noticias falsas, ¿no? Las fake news, y de combatir justamente en torno a eso el tema de la campaña electoral embarrada por un discurso a veces de odio y de censura, ¿no? Yo creo que ese tipo de experiencias, yendo a tu pregunta, yo creo que ese tipo de experiencias hay que desarrollarlas en el tiempo y los jóvenes tenemos otro grado de conciencia en torno a eso, ¿no? Creo yo, no sé qué opinan mis compañeros, pero creo que hay otra forma de ver el relacionamiento dentro del espectro político con el que piensa diferente. Podemos discrepamos de hecho, Sí, claro. pero la tolerancia por el discurso del otro que piensa distinto tiene que ser siempre una bandera a defender, ¿no? Era la frase famosa de Voltaire. Puedo no estar de acuerdo con lo que vos estás diciendo, pero voy a defender a ultranza tu derecho de decir justamente eso que a mí capaz no me convence. ¿Por qué no estabas de acuerdo, Nicolás, en lo que decía recién Joaquín? No, estaba haciendo algunos apuntes de cosas que quería decir, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso. Él citó ejemplo del siglo XX, me parece el siglo XX más temprano. Yo creo que había algo me de la... estoy refiriendo a todo. Bueno, pero yo creo que había algo de la generación por ahí de nuestros padres, o de, yo qué sé, 50, o sea, de gente de 50, 60 años para adelante, sobre todo en el ámbito de la militancia política, el tema de la lucha contra la dictadura, cómo eso de alguna manera unió a gente de distintos partidos que lo que quería era
luchar estrictamente por la democracia, y creo que creo que nuestras generaciones, por lo menos viéndolo en el ámbito de los microambientes partidarios y de la militancia, creo que somos un poquito más intolerantes que esas generaciones. Esa es mi sensación. Pero siempre queda mal decir que los jóvenes, viste, uno también puede reconocer errores de su generación. Bien. ¿Y cuál es tu opinión respecto a lo que planteábamos, la pregunta que hicimos? Sobre los cambios concretos. El tema de la campaña, sí. ¿Qué hay que atacar? ¿Qué es lo que hay que trabajar pensando justamente en tratar de evitar este tipo de situaciones? ¿En la campaña política? Sí. Bueno, en la campaña yo iría más a lo marco, que es lo que hay que hacer desde el Estado para evitar el tema del escrache y de la cultura de la cancelación, pero sí que puntualmente sobre las campañas políticas me parece... ¿Cómo el Estado puede, te pregunto, ¿no? Porque es la segunda vez que lo planteás, ¿cómo el Estado puede regular algo que está en un mundo medio irregulado, ¿no? No es así. No, te pregunto. Mira, yo creo, en ciencia política se habla mucho de esto, y vos lo debes saber. Creo mucho en el vínculo de largo plazo entre lo institucional, ya sea el Estado, la ley, lo conocemos, con lo cultural. Hay un vínculo en el largo plazo. Por eso yo hoy hablé de varias medidas concretas que se estudian y se hablan en el mundo. Por ejemplo, la educación del yo en redes sociales, cómo debemos empezar a educar dentro de las aulas, en secundaria, en primaria, sobre eso, porque la realidad es que la realidad, valga la redundancia, cambió, y gran parte de nuestras vidas pasa acá adentro, y no puede ser que no eduquemos a nuestros niños y adolescentes en ese sentido. Después hablé sobre la ley penal y sobre cómo eso tiene falencias y lleva al fenómeno del scratch, que tiene vida propia, pero que evidentemente mucha gente termina en el scratch porque la ley penal no es efectiva. A través del derecho penal... No termino de entender tu planteamiento. No, lo de la educación... Me parece como una cosa para lo de la educación me imagino que lo entendiste, fue bastante concreto. Sí, pero... Paso a lo de la ley penal si no lo entendiste. Lo que estoy diciendo es que el scratch, que es un fenómeno social que tiene vida propia, es una cosa residual, en la que mucha gente termina por falencias de la ley penal. Hoy poníamos el caso de los abusos y los acosos sexuales y las denuncias, y cómo es muy difícil llegar a una condena para el abusador o acosador. Bueno, yo creo que hay cosas que tenemos que rever, tanto culturales como legales. Y ahí seguramente, cuando la ley y las instituciones y la justicia sean más efectivas, habrá menos gente que decida escrachar. Y te lo digo porque además yo tuve un caso personal de un acoso que me pasó, que no pude denunciar, porque cuando fui a hablar con un abogado me dijo, nada grave, no me estoy... Pero digo, cuando fui a hablar con un abogado me dijo, no denuncies porque no tenés pruebas, y si denunciás, si le haces un scratch el tipo te puede hacer un juicio. Sí, hay temas muy entonces, sonados lo viví en carne propia. Y entonces, justamente, ojo con pensar que es muy fácil hacer un scratch. No es muy fácil hacer un scratch. Te puedes comer una demanda civil y penal. Por supuesto. No es fácil hacer un scratch. Vimos hace poco justamente no es algunas tan liviano. situaciones de amenazas, de denuncias. Bueno, el scratch y la relación tienen un vínculo... Pero en relación al que piensa, a esto del cancelar, del Vos shopping... decís en contexto de campaña política, como pregunta él. Exacto. Bueno, yo creo que ahí es muy conductora él. No, está bien, es que para eso está esto. Bueno, es yo una creo que discusión ahí entre todos. cobra un rol central el tema de la regulación de las noticias falsas en redes sociales. Estados Unidos, en ese sentido, después de la elección de 2016, ha avanzado mucho en la regulación, en la investigación de eso, con Facebook, con Twitter. Sí. Hubo una comisión investigadora en el Senado de cómo influyeron las fake news, y con informes muy interesantes a la elección de 2016. No nos olvidemos que fue una elección definida por 70.000 votos por el tema del colegio electoral en 3 estados, y cómo eso influyó y cambió el resultado de la elección. Sí, claro. Creo que tenemos que avanzar en regulaciones en ese sentido, y creo que tenemos que avanzar en regulaciones en ese sentido por lo mismo que decía de la educación, porque hoy gran parte de nuestra vida transcurre en las redes sociales. Entonces, gran parte de nuestra opinión política, o de lo que opinamos de política, o de cómo nos informamos de política, transcurre en las redes sociales. Y hay miles de estudios que comprueban que la mayoría de la gente se informa más de política en las redes sociales que en los medios tradicionales. Sobre todo los jóvenes. Ese es el tema, pero Sobre tenemos todo, el caso... habrá que regular todo, Tenemos el caso de Es Twitter, por tremendo ejemplo, que a ver, esto cómo funciona con las campañas, ¿no? Hace un tiempo se había bloqueado, o sea, habían bloqueado, cancelado o bajado la cuenta de Donald Trump, que para mí es un personaje nefasto. Pero eso no quiere decir que me parezca bien que se lo bloquee, se lo cancele, se lo censure, porque ¿quién termina determinando lo que puede decirse y lo que no? ¿Quién es Twitter para determinar lo que puede decirse y lo que no? Y hoy es Donald Trump, y mañana ¿quién es? Entonces termina como siendo... Yo creo que lo mejor es que Donald Trump pueda publicar la sarta de cosas que dice, y que nosotros de alguna manera podamos generar masa crítica y chocarnos con eso. A ver, durante muchos años mi lucha de Hitler estuvo prohibida.
Estuvo prohibida, cuando se volvió a vender terminó siendo un bestseller, todo el mundo lo quería comprar. ¿Por qué lo quería comprar? Porque no había podido acceder. ¿Y alguien va a volverse, no sé, nazi por leer Mi Lucha? No, capaz que así leyendo se puede, o sea, se pueden entender otras cosas, se puede ejercitar la mente. Entonces creo que no tenemos que caer en eso, si no terminamos como haciendo una sobreprotección sobre la gente en la que cada uno no puede elegir tomar sus propias decisiones. Y yo creo que eso es sano. Pero cuando hay reglas claras... Ahí Déjalo hablar, Marcel. Justo en el tema de Alemania con la Segunda Guerra Mundial, Alemania, por ejemplo, termina cambiando parte de su himno justamente porque ponía Alemania por encima de todos, cuando antes en el Segundo Reich tenía otro significado y era la unión de los distintos distritos, llamémosle, alemanes. Entonces, ahí también va un poco a cómo nosotros miremos a los distintos acontecimientos. Ahora hablamos, en este caso del himno, en tu caso de una obra, porque no deja de ser una obra literaria sumamente detestable, pero una obra literaria al fin. Pero después en la política yo creo que estoy un poco más de acuerdo con lo que decía Nico en cuanto a la educación y a cuanto a que tenemos que formar justamente y seguir formándonos nosotros en el mundo en que vivimos, donde el 90% pasa por los celulares y el 10% restante pasa en la vida real. Y es muy peligroso eso también en cuanto a lo que hablaba un poco Joaco de llevar a la realidad justamente la vida de Twitter, porque y no generar mensajes de odio como el Taquito Fillo, por ejemplo, de un expresidente. Entonces, lo que nosotros decimos es, que yo entiendo que tenemos que seguir, es mantener un poco lo que es la educación que veníamos armando, donde los valores que inculca la secundaria y la familia son sumamente importantes, pero criar a nuestros futuros uruguayos en esta realidad que vivimos, que es tan susceptible, que también es hipersensible, pero que lo llevamos al humor por ejemplo, y hoy en día está reviviendo cosas que lo podríamos llamar cancelables, como por ejemplo Videomatch, y en TikTok es lo que más se ve, por ejemplo, hoy en día. Entonces ahí hay una falta que la sociedad, llevando al humor, tratando de tocar distintos puntos, que como la falta de algo hace que ese algo que estaba cancelable reviva en un momento donde la sociedad lo canceló. ¿Me explico? Pero sin irnos de la política, ¿no? Porque estábamos hablando de ¿A la cosa la querés o cancelación no en la la querés? política. Porque- Sin irnos de la política, hay Si sigue una cancelando, cuota, parte de responsabilidad muy grande en los políticos para con sus seguidores en el mensaje. Y a las Pero personas. depende a quién le hable. Porque, bueno, pero el mensaje que dan los referentes políticos en sus redes, en los medios de comunicación, también tiene un peso muy importante. Y No a las- cualquiera puede decir cualquier Sí, cosa. pero Y la el político- persona. También el tiene que político estar tiene un instalado. poder que el resto de la sociedad Porque, no tiene. Flor traía a colación margen de Twitter, el al margen de las caso de redes Trump. sociales. A ver, Trump provocó a raíz de su incitación a través de redes sociales una situación de incitación al ataque a las instituciones públicas. Creo que Joaquín está haciendo el ¿No? razonamiento al revés. Ahí yo creo que hay una cuota aparte de responsabilidad muy grande de los políticos en los mensajes que se dan para con sus seguidores, a la población en general, porque, bueno, la vicepresidenta en funciones es un ejemplo clarísimo, ¿no? Cotidiano. Inés, Van a vos querías privatizar la agregar algo educación. más, a ver. ¿No? No, que no sé si está tan vinculado con el tema en concreto, pero hablaban de la campaña y de las fake news. Y en realidad, sin llegar al punto de las fake news, también me parece que hay que empezar a evaluar a los candidatos y a las candidatas y sobre todo en el uso de la posverdad, porque en realidad lo vimos esta semana, una de las candidatas, precandidatas, Nobel precandidata por el Partido Nacional, todo el tiempo utilizando las cifras de manera no muy sensata y justamente sabiéndolo, haciéndolo a sabiendas. Y me parece que ahí, o sea, ¿cuál es la línea, no? Entre decir la verdad o mentir. A veces quizá no estás mintiendo lisa y llanamente, pero estás diciendo una verdad a medias y también lo hacen actores del Frente Amplio eso, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿cuál es la línea? Y también, o sea, eso, como tener un poco de autocrítica en que Bien. Igual querer yo creo que entreverar a sí. la gente, querer generar confusión sobre algo que es claro y vos sabés que lo que estás diciendo no es así. Está No, eso bueno, no, pero, a ver, eso no es está tan bueno así. explicarle a la gente, al televidente que tal vez no está al tanto, que la precandidata a la cual se refiere justamente Inés es Laura Raffo, que va a ser seguramente una de las candidatas, de las precandidatas del Partido Nacional, en una entrevista esta semana, hace 2 días, con Gabriel Pereira en Radio Sarandí, hablando sobre el tema
Y no solo esa. Porque fue la de Gabriel Pereira diciendo que los delitos bajaron cuando en realidad se refería a las denuncias y no dio el brazo a torcer durante toda la entrevista, y después que dijo que el índice de Gini no se había modificado y sí se modificó. La variación es pequeña porque el índice de Gini obviamente va de 0 a 1, entonces Nico, claro, la vos. variación siempre va a ser pequeña. Vos dale ahora y nos tenemos que ir a un quería disparador decir que más. si vamos a hablar en términos de lo que es reprochable y lo que no, yo empezaría por reprochar a Gabriel Pereira y en la violencia que ejerció en esa entrevista con Laura Raffo. ¿A vos te pareció que el rol del periodista en esa entrevista fue violento? El modo, sí, sin lugar a dudas. Sí, Mirá. muy violento. ¿El ejercicio de la profesión periodística No, vos te parece violento? el ejercicio de la profesión periodística no es violento, por Porque supuesto. el periodismo no es poner el ejercicio micrófono de la delante profesión del periodística es pilar entrevistado. fundamental El de la periodismo democracia. es preguntar, y es ser insidioso. Sí, preguntar. Y ahí la precandidata, pero el modo ante la ignorancia pero el modo de es ella importante. respecto No, al ¿cómo dato, ignorancia? porque Si quedó hablan en uno evidencia arriba del de que otro, no se sabía entiende. de No, ello. discúlpame. El ping-pong. Bueno, Quedaba vamos claro al que ella no disparador. manejaba la Quiero aclarar información. Tema punitivismo. Quiero Vamos. aclarar esto, me parece importante. El punitivismo es suponer que el castigo es la solución a todos los conflictos, desde una indisciplina escolar hasta los hechos más graves que afectan la vida y la libertad de las personas. Por eso, cuando se sanciona penalmente a alguien, se visibiliza de manera pública que su comportamiento no puede ser aceptado. Incluso fuera del sistema penal, toda nuestra vida se encuentra atravesada por el castigo, desde la infancia, con la costumbre de poner a un niño en penitencia cuando comete alguna rebeldía. También en cada institución por la que transitamos, el castigo está pensado como medio para resolver una amplia variedad de acontecimientos. En otras palabras, vivimos en una cultura del castigo que se sostiene en la noción de que la sanción es una vía adecuada o incluso la mejor o única vía para resolver los conflictos interpersonales y sociales. Bueno. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Se siente bien? Basta, me hacen reír. Hablamos de Laura Raffo y Gabriel Pereira y se puso nervioso. No, pará, No sé porque por no me qué, toques pero- un tema Pará, sensible. hablemos del punitivismo. No me toques un tema sensible. ¿Cómo que no? Se puede hablar de todo. No me toques Hablemos del punitivismo entonces y dejemos lo otro de lado. Punitivismo, ¿qué opinión sobre esto? En relación a si... ¿Por qué le repreguntaba todo? No, yo creo que sin duda, a ver, hoy mencionaba Nicolás algo del rol del derecho penal, el montón de cuestiones que no están reguladas por ahí y que deberían tener algún tipo de regulación. Yo no soy una partidaria del penar todo, ni de usar la figura penal para encasillar absolutamente todo, porque creo que eso termina desgastándola. Pero sí entiendo que hay un montón de cuestiones que están sin regular y que esto termina de alguna manera indirectamente incidiendo en este fenómeno o en esto de la política de la cancelación, porque de alguna manera la gente, claramente esto responde a que la gente tiene la necesidad de buscar justicia. Una justicia que termina siendo paralela, una justicia que termina siendo de alguna manera Injusta. sin garantías, injusta exactamente, porque las personas no tienen manera de defenderse, pero entiendo que responde a una necesidad. Entonces, si responde a una necesidad, nos debemos una discusión a fondo de qué es lo que, de alguna manera, lo que el Estado de Derecho no le está brindando, qué cosas no le está brindando a esas personas que acuden a esa justicia por medios alternativos. El castigo de la solución es la pregunta que tenemos. ¿El castigo de la solución, digo? ¿El castigo a quién? ¿Al que cancela? En Al realidad, cancelado sería, o ¿no? al cancelado, en realidad. Porque justamente creo... yo estoy de- Cancelar es un castigo en realidad. Yo estoy de Claro. acuerdo con que el derecho en sí tiene que cuestionarse un montón de cosas con respecto a cómo se viven muchos procesos en los tiempos donde vivimos. Ahora, también es real que se parte de una base en la que se espera, por ejemplo, que el derecho sea instantáneo. Y el derecho no es instantáneo, el derecho es lento, el derecho cuesta. En realidad, esto se parte de la inmediatez, vi una situación que me parece injusta, entonces yo con 100 personas más atacamos a esta persona que a priori parece ser culpable y la declaramos culpable sin importar lo que pase en los ámbitos correspondientes. Entonces, sí, probablemente el derecho tiene que replantearse un montón de cosas, pero no significa que la solución que se está brindando sea mejor. Me parece que justamente es todo lo contrario, porque no solamente no soluciona nada, sino que además se genera cierta discusión con respecto a la desconfianza sobre el sistema de derecho. Entonces, creo que, volviendo un poquito al tema anterior, un poco rápido, me parece que justamente lo que tenemos que hacer es seguir fomentando ciertos valores en los cuales
como sociedad tenemos que aprender a convivir. La base del respeto, la base del respeto en la discordancia y también no pararse desde un pedestal, una especie de pedestal moral sobre opinar sobre lo que piensa el otro. Saber que el otro puede tener razón en algunas cosas y que uno también la puede tener. Bien. ¿Algo más, Nicolás, para decir? Porque está... Vos estás preguntando sobre el punitivismo. No, sí, yo estoy preguntando por el punitivismo. ¿Algo más para decir del punitivismo, de este tema? Porque me tengo que ir a la pausa, si no. ¿Qué quieres decir? Y lo último, nos el vamos. punitivismo, concepto estrechamente relacionado al derecho penal, creo que está estrechamente vinculado a este tema de los scratches en redes sociales. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente, que muchas veces hay que discutir, el derecho penal vive discutiendo las garantías, ¿no? Por algo es la última ratio, es decir, es el último instrumento al que el Estado llega para castigar a alguien. Antes hay otro tipo de mecanismos, es el más grave, digamos, de los castigos. Pero el derecho penal, por tanto, además por ser el más grave de los castigos, es el que más garantías ofrece. Este exceso de garantías, que está mal decir exceso de garantías, perdón. Estas garantías a veces generan que se generen estos fenómenos como el scratch en redes sociales, que buscan justicia, digamos, por mano propia. Es justicia. Yo no creo que eso esté Claro. bien o esté mal. Creo Esa que hay es que la discusión. problematizarlo. ¿Qué hacemos para que no suceda? Porque es claro que hay muchísima gente, en mi opinión la mayoría, que escracha en redes sociales porque de verdad tiene una denuncia real para hacer, que no está siendo escuchada por la ley. Repito, yo creo, puede haber scratches en redes sociales de los cuales haya víctimas falsas, seguro. Pero yo creo que la gran mayoría están denunciando algo cierto. El tema ahí es que la justicia es una sola. O sea, la justicia es la justicia con las garantías que la justicia otorga a las personas. Eso no es así. Lo otro, ¿es justicia? Esa es la pregunta. El escrache, la cancelación, ¿es un acto de justicia? Yo creo que en mayor medida es un acto de injusticia. Pero, repito, porque no brinda las garantías a las personas. No estoy de acuerdo. Las garantías propias del abanico de la defensa, de la posibilidad de estoy totalmente de acuerdo plantear sus argumentos, sus voces. No es un que proceso es un con poco lo que garantías. decía Diego, ¿no? Pero para mí lo estás poniendo en términos de blanco o negro y no es cómo verlo. No es cómo hay que verlo. ¿Por qué? Yo creo que cuando problematizamos el tema del scratch en redes sociales, vemos aspectos negativos y positivos. Y dentro de los aspectos positivos está la realidad de que mucha gente recurre a eso, que ha tomado vía propia, pero eso no está en discusión. por la deficiencia El de la tema ley es, en muchos ¿eso sentidos. es justicia? Yo Bueno, creo que pero, no. Joaquín, que acá no es estamos justicia. para... a mí no me interesan los eslóganes. ¿Cómo solucionamos No es un un problema? eslogan, es una No. cuestión Es un eslogan. conceptual. Son las bases, Cuestión son las bases de- son las bases Me de- parece A ver, mucho a más ver, eslogan sucede. y marketing lo Pero que vos escúchame. estás diciendo No. que el planteo de fondo que yo te estoy dando con una cuestión conceptual. Se quieto con una detrás de cuestión su de tril. derechos. ¿Dónde va, señor? Se Es- pone nervioso y arranca a exacto. caminar. Sí, yo no sé Es si se me importante, viene arriba Nicolás. o... Sí. Nicolás. Lo No, tengo que no, molestar, no, un no, Ay, segundito, pero un vamos por el segundito. tiempo de Un conversación. segundito lo tengo que molestar. Amarilla, quieto en su lugar. ¿Eh? En la barrera se queda quieto en su Aplaude lugar. el piso acá. Aplaude el piso, tremendo. Nicolás, yo creo que es Bueno, importante... me tengo que ir a la pausa, No. rapidito, por Bueno, favor. Por es favor. importante- La foto horrenda esa, no. Es importante el mensaje. Tapada la foto. Miren lo que es esa No foto. puedo hablar que me distrae esa Bueno. foto. Adelante. Es, Dale que me tengo que ir. importante el Sí. mensaje que damos en relación a esto de la justicia. Yo entiendo que la necesidad de la gente, yo comparto parte de lo que vos decís, pero es necesario dejar acá en claro el tema de que no es un eslogan. La justicia, de alguna manera, es uno de los cimientos de nuestro Del Estado, Estado de Derecho. Estado de Derecho. O sea, Claro. no Y de se la puede vida decir sociedad. así nomás, bueno, hoy la justicia es esto y mañana la justicia es que uno venga y por mano propia. Si porque no eso somos, ya pasó. somos los para nada, jacobinos, Ya Nico. pasó, ya pasó nuestro país. Le cortamos que la gente cabeza no al para que nada, piensa más. No es propia para nada lo que y estoy no terminó diciendo. bien. No es para nada lo que estoy diciendo. Pero hay que dejar en claro No estoy eso. diciendo que el scratch sea un método de justicia con garantía como lo es el proceso que establece la ley. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando lo vemos en términos de negativo o positivo, no tenemos un debate enriquecedor para solucionarlo. A mí, sinceramente, ponerlo en un rótulo de lindo, feo, injusto, No, no, justo, no. me da igual. No. Lo que Bien. quiero No decir, es una cuestión lo que quiero axiológica, decir, no es esto es un valorativa. fenómeno. ¿Por qué sucede No este es lindo, fenómeno? feo, ¿Cómo bueno o malo. solucionamos este fenómeno? De Pero eso se estoy puede hablando dar de que esa llega acá. discusión Bueno, muy sin bien. anular lo otro. Sonidista, apague los micrófonos, Diego, solamente 30 segundos. Me parece que una parte de lo que dice Nico está bueno y tiene sentido, que es tomarlo como un síntoma, ¿no? Esto es un síntoma, tenemos que ver por qué pasa esto para que no pase. Bien. Ahora, me parece totalmente negativo plantearlo como que tiene algo positivo y algo negativo. No, el scratch está mal, lo que está bien es el Estado de Derecho, es la justicia. Bueno, voy a agradecer a Daniel, a Alfredo, una cantidad de mensajes tenemos, pero voy a empezar por estos dos porque son los primeros.
Depende de la situación, dice Daniel, puesto que si salen a linchar a alguien y luego la situación no fue tan así, puede generarse problemas mayores. Un gran componente, dice, de superficialidad y mezcla de hostigamiento. Gracias, Daniel, por tu mensaje. Alfredo nos pone, excelente Joaquín Garlo. Bueno, muy bien. Gracias, Garlo. Alfredo. Vamos Los arriba. Ahí tenés un... No estoy de acuerdo con Alfredo. Un abrazo, Alfredo. Viene ahí. No, Alfredo. Excelente Joaquín Garlo, dice, siempre buenos temas. Adelante. Me parece que lo hice por vos, no por el programa, ¿no? No, debe ser muy por el bien. programa. Pobre Alfredo, si No, le gusta está Joaquín bien. Garlo, pues no viene nunca, José. Sí. Tengo más mensajes. No, ¿Cómo? Botana está Que descolocado. pobre Alfredo. Yo creo que está pidiendo la Me roja. tengo que ir a la pausa porque la chica Pobre me está dejando Alfredito. sordo acá en el interlocutor. Pausa, ya venimos, dale. Bueno, están intentando incidir, ¿no?, en el bar, la tribuna, en esta pausa. Vamos rápidamente a la votación de las encuestas, porque ya cerramos tanto Twitter como Instagram. Empezamos por Twitter. ¿Para vos la cultura de la cancelación es una forma de justicia, de hostigamiento o tiene efecto superficial? Justicia 22.7, hostigamiento casi 41% y superficial 36,4%. Esto es lo que piensa la gente en Twitter. Vamos al Instagram. Ganó lo superficial, mira vos, 44% lo superficial, 42% hostigamiento y para la menor cantidad de gente que votó, la cultura de la cancelación es justicia, según el 14% en Instagram. ¿Están de acuerdo, Marcel? Yo creo que es una forma de justicia de mano propia que se lleva adelante con el hostigamiento, pero que a la larga no genera cambios reales. ¿Estás de acuerdo con lo que piensa la gente, Nicolás? Si me lo pones de nuevo en pantalla, te lo analizo. No, que Tres palabras. superficial y hostigamiento Tampoco es lo que atento. tiene mayoritariamente. Y no Hostigamiento fue lo que ganó en Twitter y superficial en Instagram. Creo que entiendo a la gente por pensar eso. Realmente lo entiendo. Yo mucho tiempo lo pensé. Repito mi línea de argumento de todo el programa y es que creo que la gente termina ahí por una deficiencia de la ley penal. Bien. Y creo que en eso hay que trabajar. Bien. Nada más. ¿Algo más para decir, Joaquín? Yo creo que hay que dar un mensaje. El resumen de todo esto Sí, es claro. la importancia que tiene la tolerancia practicada de verdad. Eso sí no puede ser parte de un discurso vacío, Bien. sino que la tolerancia se tiene que ejercitar. Y en el Bien. ámbito político, más aún, y más en este mundo sacudido en el que vivimos. Ahora es un momento de sincericidio. Nos quedan 2 minutos de programa. ¿Bloqueó a alguien usted en las redes sociales alguna vez? No. Que yo ¿Borró recuerdo, algún no. mensaje? ¿Borrar mensajes? ¿Algún comentario? ¿Una cosa así? Ujú. No. Ni Me ha bloqueó afectado. ni borró. No, que yo me acuerde. Digo que me acuerde porque capaz que no me acuerdo, después me escracha Bien. por eso. ¿Garlo? Que yo me Sí, acuerde, no. algún bloqueo en Twitter he tenido por situaciones justamente de, Sí, sí. de hostigamiento, de Perfecto. presión. Y también he sido bloqueado. Quiero mandarle un saludo a Graciano Pascale y a Pedro Bordaberry que me tienen bloqueado. Lo bloquearon. Pascal y Bordaberry lo Sí. bloquearon. Lo Yo tuve bloquearon. un Un abrazo a problema. Graciano sobre todo. Perfecto. 0 personas tengo bloqueada. Ya que estamos con los saludos, le mando un saludo a Betiana Díaz que me bloqueó hace tiempo. Betiana Díaz lo bloqueó a Marcel Se ve Rossi. que- Betiana. Saludos. abrazo. Bueno, entonces. pero Pero yo vos no, no. 0. De Bien. nada. Señor Botana. No, yo no me acuerdo mucho. Lo que sí me acuerdo es que una vez me bloqueó o lo bloqueé, porque no me acuerdo, fue hace 1000 años, Juan Raúl Ferreira y después el Que problema está es que mirando, Juan Pero Raúl mi está hermana mirando. se novió Juan con Raúl el hijo. Ferreira, el papá de Wilson. Está Mi mirando en hermana, este al año momento. que nos bloqueamos, nos dijimos cualquier cosa en Twitter, mi hermana se novió con el hijo de él. Son Entonces una terminamos casta. todos en el teatro Son viendo una a la casta. misma hora. No. Viste, por eso no hay Una que andar familia, bloqueando. una familia. Un abrazo los a Wilson Juan Raúl. Botana. que nos Claro, está como la mirando. familia Sí, no hay. Juan Raúl Un lo abrazo mira. para Juan Raúl lo mira, así que un abrazo Un para beso Juan para Raúl. Juan Raúl, Y que Wilson me nos está bloquee. mirando. ¿Nos está mirando Wilson? Oh, sí, seguramente nos estará mirando. Diego, ¿alguna vez bloqueó a alguien usted? No tengo ningún bloqueo. Tengo muchos silenciados. Silenciados. Incluso Ah, gente yo que me también. cae bien, pero como quiero que me siga cayendo bien, los silencio. Hay gente que es muy pesada, yo tengo Sí. mucho. ¿Estás hablando de Marcel? No. No, a Marcelo, Ah, no, por ahora. Pero pará, ¿silenciados en dónde? En Twitter. En la red. Twitter. Ah, Yo en silencio a Twitter. todos. Sí, sí. En Twitter están silenciados. Yo he Y silenciado tengo gente. silenciadas las notificaciones porque No, porque pensé que me decías en un WhatsApp lo tenés archivado. No, Yo qué sé. no. Está. En Twitter Yo lo tengo no. archivado a ustedes porque la verdad que joder, imagino, che. me imagino. 12 de la noche y siguen mandando mensajes. Bueno, a ver, No, eso vos es- Inés. yo silencio. No bloqueo porque, Silencias. bueno, si me Yo recién quieren me entero insultar, que que se me puede insulten, silenciar. pero... Porque aparte me parece que como bloquearle es como darle el gusto al otro de que le importás y lo bloqueaste. no es tan Entonces, importante. los silencio, ¿Vos, no los Nicolás? leo y tal. ¿Dónde se Sí. silencia en Twitter? Yo no tenía idea. Vos sos igual Nicolás, que ¿vos vos. tenés a alguien bloqueado? Sí, silenciado? bloqueado y he borrado mensajes A también. mí me bloqueó. Sí, señor.
No, usted no. Bueno, muy bien. Próximamente. Nos vamos, que pasen Ahora bien. no. El próximo programa, eutanasia. Y Diego sigue siendo el único que no tiene tarjeta. ¿Estamos de acuerdo? No, el yo único. no tengo tarjeta tampoco. Ah, Garlo tampoco. Pero si usted no viene nunca. No, claro. ¿Cómo quiere tener Después de tarjeta? determinado Te limpio, porcentaje de te programas se limpio. aplica. Que pasen bien, hasta el jueves que viene. Chao.